modelo de crecimiento, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que se menciona dentro de la obra del Señor en la Biblia es la iglesia de Jerusalén, y de ahí tomamos el modelo para poder llevar adelante la obra de nuestro Dios. Entonces la iglesia de Jerusalén fue una iglesia muy especial, fue la iglesia que el Señor Jesucristo formó, porque Él llamó a los primeros discípulos, empezando con los apóstoles, y luego más discípulos se agregaron, incluso familiares del Señor Jesús estuvieron dentro de la iglesia, como en el caso de su mamá, en el caso de la Virgen María, como en el caso también de algunos de sus hermanos que llegaron hasta a ser miembros de la iglesia de Jerusalén. Así es que ahí tenemos esta primera iglesia que nos sirve de modelo para poder llevar adelante la obra de nuestro Dios. El título del mensaje de esta mañana es el modelo de crecimiento en la iglesia. El modelo de crecimiento en la iglesia. Todos deseamos como papás que nuestros hijos crezcan. No queremos tener hijos enanitos chiquitos, y con perdón con los enanitos, pero no queremos tener hijos chiquitos. Queremos que nuestros hijos se desarrollen, que crezcan, que vayan desarrollando sus facultades mentales, emocionales, físicas a través de los años que van pasando hasta que lleguen a ser adultos, hasta que se cumpla pues su formación, y deseamos que sea así. Dios desea que su obra, su iglesia también crezca. Es parte de la obra espiritual. Si una iglesia no crece, quiere decir que tiene problemas. Cuando un niño no crece, quiere decir que tal vez está mal alimentado, tal vez tiene alguna enfermedad, tal vez tiene algún problema en especial que necesita ser tratado. Lo mismo ocurre con una iglesia. Una iglesia tiene que crecer y año tras año tiene que haber ese crecimiento. No significa que una iglesia tenga que llegar a 1000 miembros o a 10,000 miembros y que llegue a ser una mega iglesia, porque el crecimiento no se mide en el número. El crecimiento se mide en base a la vida espiritual de los creyentes. Hay iglesias en el Oriente Medio, en los países musulmanes, que solamente tienen 20 miembros, 10 miembros, 15 miembros. Y son hermanos que tienen que caminar entre 20 y 30 kilómetros para llegar a su iglesia cada domingo. ¿Por qué razón? Porque la situación musulmana, el ambiente musulmán es tan difícil de ser creyentes, pero hay hermanos que se esfuerzan y al haber experimentado de la nueva vida a través del Señor Jesús, van a sus iglesias y aunque son iglesias en número pequeñas, pero son iglesias fuertes en el amor al Señor, iglesias que están dispuestas a sacrificarse y a dar sus vidas por el testimonio de Jesús. Y entonces, hermanos, ahí tenemos un caso muy especial, que no es el número lo que hace el crecimiento de una iglesia. Puede ser que una iglesia sea una mega iglesia, que tenga más de 20,000 miembros o 20,000 asistentes, pero que esté en una condición de ruina espiritual. Y no se mide el crecimiento ni por el número, ni por los fondos económicos. Hay iglesias que dicen, es que nuestra iglesia es rica, es que tenemos una buena cuenta bancaria. No se mide el crecimiento por eso. El crecimiento se mide por la relación que tenemos con nuestro Dios y porque cumplimos con su voluntad. Y así es que el modelo de la iglesia de Jerusalén es el ejemplo para poder seguir creciendo en nuestras vidas. Lo que sí es importante es que debemos de crecer. Puede ser que crezcamos 1 milímetro, que crezcamos 1 centímetro o 1 metro, pero tenemos que ir creciendo en el sentido espiritual, ¿sí? Pero tiene que haber eso. De la misma manera como hay crecimiento en nuestra vida física y además lo deseamos en nuestras actividades, el empresario quiere crecer en su negocio, lo mismo tiene que ser en la vida espiritual. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Vamos a ver aquí en el modelo de la iglesia de Jerusalén 4 directrices, 4 cosas que realizaron los hermanos bajo la dirección del Señor, bajo la dependencia de Dios, que realizaron, y por eso llegaron a ser una iglesia fuerte,
fuerte en todo sentido, una iglesia que estuvo dispuesta a hacer la obra de Dios, a poder tener una comunión fuerte entre ellos, a poder mantener la doctrina sana, a poder extender el evangelio. Todo eso lo hicieron los hermanos porque ellos dependieron completamente del Señor. En Hechos 1:8 dice el Señor Jesús a los discípulos, a sus primeros discípulos, dice que deberían de estar en Jerusalén porque recibirían el poder del Espíritu Santo que vendría sobre vosotros y serían testigos. ¿Dónde serían testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos decir, hermanos, podemos decir en este sentido que todas las iglesias del mundo, sin excepción alguna, todas las iglesias somos deudoras de la iglesia de Jerusalén. Somos deudoras porque de ahí tomamos el modelo para poder crecer, para poder hacer la obra de nuestro Dios. Y entonces vamos a ver 4 directrices, 4 acciones muy importantes que realizaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén bajo la guía del Espíritu Santo para poder crecer. Número 1, una iglesia crece cuando se reúne para orar. Fíjense bien, este es algo muy especial porque así comienza el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, por favor mantengamos nuestra Biblia abierta en este libro. Hechos capítulo 1, y vamos a empezar de lleno a entrar aquí en la palabra del Señor. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Después de la partida del Señor Jesús, después de que el Señor Jesús se despide de sus discípulos en el Monte de los Olivos, dice en el versículo 14, todos estos, y ustedes pueden leer los versículos del 2 al 13, ¿de quién se refiere? Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué estaban orando y rogando? Porque estaban esperando la llegada del Espíritu de Dios que les iba a fortalecer, que les iba a dar la guía para llevar a cabo la obra, y su presencia, la presencia del Espíritu Santo iba a ser vital para que la iglesia llevara a cabo la obra que el Señor Jesús les había encomendado. No puede haber extendimiento del evangelio, no puede haber crecimiento en la vida de los creyentes ni en la iglesia a menos que el Espíritu Santo esté dentro de nuestros corazones. Y esa es la razón de por qué los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban orando. Fíjense bien, en versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean quiénes eran miembros de esta iglesia. Entonces, la iglesia creció de una manera muy sorprendente, y ahorita vamos a ver los números, pero vuelvo a repetir, no es por los números, pero vamos a ver el crecimiento de esta iglesia, que empezaron orando y clamando a Dios, pidiéndole la ayuda al Señor. Y una iglesia que ora es una iglesia que crece, una iglesia que menosprecia la oración y que piensa de la oración como que no es tan importante, no crece. Porque el depender de Dios tiene que ver con la oración. Dependemos de Dios y le clamamos, decirle, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a llevar tu palabra a donde se necesita, ayúdanos a salir adelante de las necesidades y problemas que tenemos. Toda iglesia tiene problemas, y si la iglesia no tiene problemas, entonces, ¿quién sabe qué está pasando en la iglesia? Todas las iglesias que realmente aman al Señor y le sirven tienen problemas. ¿Por qué razón tenemos problemas? Porque se trata de un ataque al mundo espiritual, un ataque al reino del diablo. Y por eso tenemos problemas. Y esa es la razón de por qué tenemos que estar orando. La iglesia de Jerusalén sabía por la enseñanza del Señor Jesús y ahora por los apóstoles que estaban ahí, que se iban a enfrentar a retos muy grandes. Fíjense bien con cuántos contaba la iglesia de Jerusalén. Por favor, vayamos al versículo 15 del capítulo 1. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 hermanos. 120 hermanos para poder llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Imagínense qué tremendo reto.
El Señor Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo van a poder llevar el Evangelio a todas esas regiones? Con 120 personas, con 120 hermanos. Era un reto desde el punto de vista humano imposible, pero no imposible para Dios. Y por eso es que estuvieron orando y orando y orando para que Dios actuara en sus vidas. Ahora, por favor, vayamos más adelante. En el versículo 25, tuvieron que hacer un arreglo. Les faltaba un apóstol, les faltaba Judas, porque recuerdan ustedes que Judas terminó ahorcándose por todo lo que había hecho en la traición con el Señor Jesús. Pero ¿qué ocurrió en el versículo 25? Dice, versículo 24, dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Eligieron al sucesor de Judas. ¿Cómo lo hicieron? Orando. ¿Necesitamos de hermanos que estén capacitados para hacer la obra del Señor? Sí. ¿Cómo vamos a poder encontrarlos? ¿Cómo vamos a poder hacer que aparezcan estos hermanos? Orando, pidiendo al Señor que nos dé de su ayuda. El trabajo de la obra de una iglesia no lo hace todo el pastor. El pastor no es el hombre orquesta. Y si pensamos de esta manera, pensamos mal. En ninguna empresa famosa, y usted piense, por ejemplo, aquí adelante está la Ford, la Bimbo, o cualquier empresa que usted piense, el gerente, el presidente de la empresa no hace todo. Tiene que haber hermanos capacitados, hermanos dedicados para diferentes puestos dentro de la iglesia para hacer su obra. ¿Cómo podemos tener estos hermanos? El Señor Jesús dijo, pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar, y eso fue lo que hicieron estos hermanos. Oraron. Más adelante en el capítulo 6 eligieron a 7 diáconos porque se necesitaban. En el capítulo 13 de Hechos se mencionan a los primeros 2 misioneros. ¿Cómo lo hicieron? Orando. Necesitamos gente comprometida con Dios dentro de la obra, que esté dispuesta a poder hacer lo que Dios manda, pero eso lo necesitamos buscarlo a través de la oración. Si no oramos, entonces no crecemos. Tenemos ese problema. Tenemos situaciones difíciles de avanzar dentro de la obra de Dios porque se relega todo el trabajo a un grupo selecto de hermanos, y no puede ser así. Tiene que haber una participación más entusiasta, más comprometida de la iglesia, cada uno haciendo su propia obra según el Señor ponga en el corazón. ¿Se acuerdan ustedes de los relojes de engranes? De los relojes de engranes antiguos. Había engranes, si usted abría su reloj, había engranes más grandes, otros medianos, otros chiquitos, pero todos trabajando de una manera uniforme, todos unidos, con la finalidad de que el reloj como maquinaria trabajara bien y diera la hora. Unos son de engrane pequeño, unos son como engrane mediano, otros son engrane grande, pero todos debemos de estar participando dentro de la obra para que la obra crezca. ¿Y cómo puede ser esto? Pidiéndole al Señor de su ayuda, orando y diciéndole, Dios, ayúdame. Ahora cada creyente tiene dones, cada persona tiene, cada hijo de Dios tiene dones especiales que tiene que poner a funcionar. Si usted no pone a funcionar su don, se le echa a perder y Dios lo hace a un lado, porque entonces usted no está utilizando su don como debe ser en la gracia de Dios, porque Dios se lo ha dado para hacer de bendición a otros. Entonces hay que echar a andar ese don. ¿Y cómo podemos echarlo a andar? Pidiéndole al Señor que nos ayude a poder identificar primeramente cuál es el don que uno tiene para poder de esa manera empezar a trabajar dentro de la obra del Señor. Ahora, no todos son predicadores, no todos son maestros, no todos
son diáconos, no todos son esto y lo otro, pero cada uno tiene su propio don y hay que ponerlo a funcionar. Entonces la iglesia tiene que orar precisamente para eso. Vamos a un ejemplo más todavía. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Dice el texto. Vamos a leer el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Y qué era la hora novena? La hora de la oración. ¿Sabe qué hora es o qué hora era la novena? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahora, ir a las 3 de la tarde en Jerusalén, en abril, hace un calor tremendo, 50 grados. ¿Qué sucede con el calor y estamos orando? Nos estamos durmiendo, estamos cabeceando. Pero Juan y Pedro iban a la oración a esa hora. Es una hora difícil porque cuando usted termina de comer a las 2 de la tarde y a las 3 es la oración, usted de seguro se duerme. Pero esa hora iban, era la hora de la oración, fíjense qué cosa tan especial. Ahora, miren, ¿saben qué religión nos pone una muestra de ser verdaderos oradores ante Dios? Los musulmanes. Todos los días tienen que dedicar 5 tiempos para la oración. Empiezan desde la madrugada. Y no solamente es la gente común, todos los musulmanes, no importa si son empresarios, no importa que si son políticos, no importa que si son intelectuales, todos los musulmanes, pobres, ricos, grandes, pequeños, todos tienen que respetar sus horas de oración. Para nosotros la oración es la cenicienta de la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill dice, la oración es la cenicienta de la iglesia. Es decir, que es la actividad más menospreciada que tenemos. Porque cuando hay oración o el pastor nos invita a la oración, venimos pocos. Pero es la parte medular de la vida espiritual de una iglesia. Es nuestra respiración, es nuestro oxígeno. Si una iglesia ora y ora fervientemente, es la iglesia que llega a crecer. La iglesia más grande del mundo, la iglesia que está en Corea, que pertenece a las iglesias de Asambleas de Dios, y es la iglesia más grande del mundo, todos los días tiene tiempo de oración. Todos los días están orando. Desde la mañana, desde las 6 de la mañana, empiezan los cultos de oración con la finalidad de que la obra de Dios se pueda realizar. Y es la iglesia más grande del mundo. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser una iglesia fervorosa? ¿Queremos ser una iglesia que realmente impacte en el mundo? Tenemos que empezar a orar y a orar y a orar y decir, Señor, ayúdanos, úsanos, tómanos en tus manos, queremos hacer tu obra. Y Dios hace grandes milagros. Entonces, la primera directriz para una iglesia que crece es una iglesia que ora. Y no ora, alguien puede decir, pero es que yo sí oro cuando voy al trabajo, es que yo sí oro cuando estoy en mi casa. No, es cuando la iglesia se reúne para orar como una familia, como un cuerpo especial, como un cuerpo espiritual para buscar a Dios. Cuando venimos al templo y confiamos en el Señor y le pedimos que Él nos ayude. Yo sé que muchos de ustedes oran, yo sé que ustedes en su casa tienen su devocional, yo sé que tal vez ustedes cuando van a alguna actividad van orando, pero tenemos que unirnos. Tenemos que estar juntos como iglesia, pidiendo y clamando a Dios que haga su obra. Y Dios lo puede hacer porque Dios es grande. Para Dios nada es imposible. Miren qué cosa tan tremenda. La segunda directriz para que una iglesia crezca. La segunda directriz lo podemos ver claramente en la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia que aprovechaba las oportunidades para hacer evangelismo. Aprovechaba las oportunidades para compartir el mensaje del Señor. Es la iglesia que aprovechaba, aún en la persecución, aún en momentos difíciles, aprovechaba para poder predicar de Cristo.
Cuando surgió la pandemia del COVID, muchas iglesias cerraron. Muchas aquí en nuestro país cerraron. ¿Y sabes qué pasó? Les hizo daño. Porque muchas iglesias desaparecieron. Es más, y no solamente las iglesias evangélicas. Si usted lee los periódicos, si usted ve los reportajes, si usted se mete al internet, iglesias católicas también sufrieron por haber cerrado, porque ya después los miembros, los asistentes, los que se congregaban, no querían ir a la iglesia. Una iglesia tiene que proclamar constantemente el mensaje del Señor. Cada creyente tiene que ser un portador de las buenas noticias. Tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos personas quienes están a nuestro alrededor que debemos de compartirles la palabra de Dios. Alguien dice, es que yo con mi testimonio. No, tienes que hablar también. Porque alguien te habló a ti, alguien te compartió el mensaje, ahora tú hazlo también. Comparte la palabra de Dios. Y por ejemplo, veamos esto. Veamos qué ocurrió. Después de haber estado orando en el capítulo 2 de Hechos, veamos qué ocurrió. Hechos 2:14. Hechos 2:14. Dice de la siguiente manera: después de haber estado orando y que el Espíritu Santo llegó sobre los 120 hermanos, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí viene el mensaje. Usted puede leer todo el capítulo 2 y ahí aparece el mensaje, el primer sermón de la iglesia de Jerusalén. Pedro junto con los apóstoles compartieron el primer mensaje hacia la gente. Aquí Pedro fue usado poderosamente por el Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Versículo 41. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, los que recibieron el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. ¿Cuántas personas tenía la iglesia en su inicio? 120. Ahora, ¿cuánto tenía? Tenía 3,120. 3,120. De un día para otro, o de unos días para otro. Imagínense que un día el hermano Fernando y todos ustedes salgan a la calle, pongan un templete y empiecen a predicar el evangelio a sus vecinos y se conviertan en 3,000. ¿A dónde meten a los 3,000? Pero así ocurrió. Predicaron el evangelio y la gente reaccionó, porque la gente estuvo dispuesta a escuchar el mensaje del Señor. Ahora, vayamos por favor, capítulo 3, versículo 12, más adelantito. 3:12. En el capítulo 3 encontramos que Pedro y Juan van al templo, sanan a un hombre que estaba lisiado. Hay una gran conmoción por causa de eso. Pero vean ustedes el versículo 12, dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí comienza la predicación de Pedro. Aprovechó el apóstol Pedro que ocurriera el milagro de este hombre lisiado ahí en el templo para poder compartir el evangelio. La gente estaba escuchando el mensaje de las buenas noticias que el Señor le había encargado a sus discípulos. Ahora vamos al capítulo 4 y versículo 4. ¿Qué ocurrió después del mensaje? ¿Qué ocurrió después del mensaje que Pedro dio con motivo de haber sanado a ese hombre? Versículo 4 del capítulo 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, es decir, muchos que habían oído el evangelio, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos miembros tenía ahora la iglesia? 8,120. ¿Les alcanzaría este templo para meter 8,120? Ni siquiera 200. Pero ¿saben qué pasó aquí? Que no les interesaba el lugar donde se reunieran, sino que se predicara el evangelio.
Ese era lo más importante, que la gente llegara a ser salva. Que después, más adelante, se construyeron templos, eso es independiente, pero lo más importante era predicar la palabra de Dios. Más adelante en el libro de los Hechos, si no tenemos tanto tiempo para analizar, pero se reunieron en las casas. La clave fue que para poder tener el discipulado para esa nueva gente que estaba creyendo en el Evangelio, se tuvieron que utilizar las casas de los creyentes para hacer reuniones, hacer lo que se les llama células, para poder alimentar la vida espiritual de los nuevos creyentes. Esa fue la clave. Pero estaban predicando el Evangelio. ¿Qué sucede cuando usted está en una situación de enfermedad terrible? Cuando usted tiene una enfermedad que le agobia, le molesta, que le está llevando a la muerte, y de momento va con un médico y ese médico le da los medicamentos y el tratamiento necesario, y en unos cuantos días usted se alivia, ¿qué hace usted? Le da la gracia, pero no lo recomienda. No recomienda a ese doctor. No le dice a sus vecinos, sus amigos, sus familiares, vaya a ver a ese doctor que me sanó. Es lo mismo que estaba haciendo Pedro. Cristo me salvó, Cristo me sacó de la escoria, Cristo me sacó de la ruina, Cristo me dio una nueva vida. Vayamos a Cristo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida? Levanten su mano. ¿Cuántos tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Cuántos de ustedes saben que van al cielo? Levanten su mano. Yo levanto las dos porque yo sí sé que voy al cielo. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No debemos de compartir a Cristo? ¿No quiere usted que sus familiares vayan al cielo? ¿No quiere que sus amigos vayan al cielo? ¿No quiere usted que aquellos con quien se junta en la escuela vayan al cielo? Hay que compartir la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Miren, conocí a un joven cristiano, hace muchos años. Un día, uno de sus amigos le dijo, te invito a una excursión. Vamos a la laguna de Necaxa, vamos a la presa de Necaxa, allá por Bauchinango, Puebla. Por allá está la presa de Necaxa. Vamos de excursión. Y le dijo el muchacho, no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? No, es que tengo que ir a mi iglesia. No, vente, vamos a la excursión. Deja tu iglesia, vamos a la excursión. No, es que tengo que ir a mi iglesia. Bueno, está bien. El muchacho, su amigo de este joven cristiano, se fue de excursión. Se fue a esa presa. Cuando llegó a su casa, este muchacho cristiano en la noche, le dieron la noticia, su amigo se había ahogado. Su amigo se ahogó en la presa de Necaxa. Y entonces este muchacho me habló y me dijo, hermano, no sé qué hacer. Toda la vida fue mi amigo y nunca le hablé de Cristo. Y ya se ahogó. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con su amigo, con su familiar, con el vecino que usted le saluda todos los días y no le ha compartido el mensaje de Cristo? ¿Qué va a suceder el día que ese vecino, esa persona muera? ¿Cómo se va a sentir usted en la eternidad? Usted sí es salvo, tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Usted sí va a gozar de las bendiciones por la eternidad con Cristo, pero su amigo no, y usted tuvo la oportunidad de compartirle. ¿Cómo se va a sentir? En el himno presbiteriano, en el antiguo, porque hoy hay un nuevo himnario, en el antiguo himnario presbiteriano, hay un himno que dice, a muchos conocí, pero a nadie oí escuchar la historia de Cristo. Así dice la letra. A muchos conocí, pero a nadie oí decir la historia de Cristo. Y en el coro dice, nunca me hablaron de Cristo. Cuando acepté al Señor Jesús, a los 17 años, tuve la oportunidad de rezar a la calle,
a la colonia donde estaban mis amigos y fui a sus casas para compartirles la palabra de Dios. Yo no quería que mis amigos que había conocido en mi infancia no conocieran del mensaje de Jesús. Si ellos no lo aceptaron, ya no es mi responsabilidad. Si usted le comparte el mensaje del Señor a su vecino, a su amigo, a su familiar y no acepta, ya no es un problema de usted. Usted ya lo hizo. Pero tenemos que hacerlo. Y eso fue lo que hicieron en la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver un ejemplo más todavía. Por favor, les invito a que vayamos al capítulo 5, versículos 40 al 42. Capítulo 5 de Hechos, 40 al 42. Dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. En este pasaje habían llevado a los apóstoles al concilio, los habían maltratado. Aparece una persona que se llamaba Gamaliel, que era un rabino, y le da un consejo ahí a los judíos. Y por eso dice el versículo 40, y convinieron con él. Cuando dice convinieron con él, es convinieron con Gamaliel, el que les había dado el consejo, si usted quiere leer el contexto. Dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, ¿y qué más? Y predicar a Jesucristo. Les maltrataron. Los ofendieron, les hicieron daño y dejaron de predicar. Miren qué valor de estos hermanos. Y así debe ser. Tercera directriz, primera directriz de la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia que se reunía para orar. Número 2, la segunda directriz, era una iglesia que estaba dispuesta a predicar el evangelio de Cristo. Número 3, era una iglesia que estaba dispuesta a estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo se alimentaban espiritualmente? ¿Cómo crecían espiritualmente? Cuando ellos se reunían para meditar en la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos. Usted necesita de un desayuno, necesita de comida, necesita de una cena, necesita de un tentempié, necesita de comidas de comer algo entre las comidas principales. Casi todo el día nos pasamos comiendo algo. Bueno, no sé si todos igual, pero comemos algo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo requiere. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos cada día a la Biblia y meditar en ella. Tenemos que escuchar mensajes que realmente fortalezcan y animen nuestra vida espiritual. Veamos en Hechos capítulo 2, por favor. ¿Qué ocurría en el versículo 42? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Subraya esa frase, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? La palabra doctrina significa enseñanza. Estaban siendo enseñados. ¿Quiénes eran enseñados? Pues los 3,000 que se habían agregado a la iglesia. Vea usted el versículo 41. Esos 3,000 necesitaban de que alguien les diera la enseñanza. ¿Cómo deberían de pensar con relación a Dios? ¿Cómo deberían de vivir en relación con el mundo? ¿Cómo deberían de compartir la palabra? Pues tenían que ser enseñados. Y la iglesia por eso se reunía para poder para poder reunirse a meditar la palabra y ser enseñados. Ahora, veamos por favor, hay una situación muy crítica en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6, los apóstoles se quejaron ante la iglesia porque tenían un serio problema. Veamos por favor, veamos en el capítulo 6, versículo 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjense bien que la iglesia estaba creciendo,
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿A qué se estaban dedicando los apóstoles? A la enseñanza. Los nuevos creyentes requerían de enseñanza. Tenían que enseñarles a orar, tenían que enseñarles los rudimentos de las enseñanzas de la palabra de Dios, tenían que enseñarles a cómo vivir de la manera correcta, tenían que ayudarles a poder resolver sus problemas desde el punto de vista de Dios, y los apóstoles estaban comprometidos en eso, y ahora les estaban cargando más trabajo. Por eso es que hablaron con la iglesia para que nombraran hermanos que se encargaran de poder ayudar a las viudas. Ahora fíjense bien, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y en qué cosa más? Ministerio. ¿Qué significa el ministerio de la palabra? Pues significa la enseñanza, estar siguiendo, enseñando y enseñando. El pastor necesita tiempo para estar enseñando. Debe tener tiempo para estudiar primero, para después compartir la enseñanza. Si no pasa tiempo enseñando, entonces por eso hay debilidad en nuestra vida espiritual. Tiene que haber una buena enseñanza, un buen alimento. Suponga que usted en una semana solamente come galletas y toma una coca. Toda una semana. ¿Qué cree que pase? Se va a debilitar y se va a enfermar. Va a tener problemas de gastritis. Va a tener problemas de alimentación, sí. Pero a veces pasa eso de que nada más nos contentamos con un culto en la mañana, el día domingo, y es como si estuviéramos tomando nuestra coquita y nuestras galletas para toda la semana, porque en toda la semana ya no leemos la Biblia, ya no la meditamos, ya no la estudiamos. Eso no puede ser posible, no puede haber crecimiento. Pedro dice que debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos que quieren de la leche espiritual. Debemos de alimentarnos constantemente y por lo tanto tiene que haber tiempo para que el pastor esté estudiando, meditando, o los hermanos que están dando la enseñanza, para que de esta manera nos fortalezcamos, y tenemos que venir a la iglesia para aprender. El domingo que no vengamos es el domingo que no nos alimentamos. Si de por sí en las semanas nos dedicamos a tantas actividades y el día domingo a veces es un tentempié espiritual, pues imagínense si no venimos el día domingo. Deje de comer 2 semanas. Nos va a meter en problemas. Pero fíjense bien cómo pensamos de una manera muy superficial en relación con nuestra alimentación espiritual. ¿Por qué a veces en los problemas de la vida diaria nos dejamos caer, nos desanimamos, incluso hasta abandonamos el camino de Dios? Porque simplemente no estamos bien alimentados. Pero los discípulos tenían que estar alimentados y los apóstoles estaban dedicados a eso. Ahora vemos un ejemplo más. Vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 11. El capítulo 11 tiene que ver con el crecimiento, o mejor dicho, el surgimiento de una nueva iglesia. Después de la iglesia de Jerusalén, la iglesia más importante en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Antioquía. ¿Por qué la iglesia de Antioquía? Porque de ahí surgió Pablo y Bernabé para la obra misionera mundial. Ahora, fijémonos lo que ocurrió. Cuando nació la iglesia de Antioquía, fíjense bien lo que ocurrió en el versículo 26. Versículo 26. 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Si usted lee el versículo 25, se refiere a Bernabé y a Pablo, que llegaron a la iglesia de Antioquía para poder enseñarles, para poder animarles a seguir con la obra de Dios. Y más adelante en el capítulo 13, Pablo y Bernabé son llamados para ser misioneros.
Entonces la enseñanza es vital, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que todos los días estar meditando en la palabra, estudiando, escuchando mensajes que nos edifiquen para poder crecer y poder servir al Señor de la manera correcta. Entonces, ya llevamos 3 directrices de la iglesia de Jerusalén. Número 1, era una iglesia que oraba. Número 2, era una iglesia que predicaba el Evangelio. Número 3, era una iglesia que se alimentaba de la palabra de Dios. Número 4, la cuarta, la última. ¿Cuál es la siguiente directriz que tenía la iglesia para crecer? Una iglesia no crece también cuando no hay fondos económicos. Cuando no hay fondos económicos. ¿Cómo se construyó este templo? ¿Porque vino la lámpara de Aladín? No. Porque hubo oración, porque hubo trabajo, y porque hubo quienes estuvieron dispuestos a ofrendar para poder levantar este lugar. Estas Biblias, ¿cómo las adquirimos? Las compramos. O alguien nos las regaló, pero le costó. Y se requieren fondos. La iglesia de Jerusalén, fíjese bien lo que hacía la iglesia de Jerusalén. Capítulo 4, versículos del 34 al 37. Capítulo 4. Estamos tomando como modelo a esta iglesia y veamos lo que hicieron ellos. Capítulo 4, del 34 al 37. Dice los versículos de la siguiente manera. Veamos este pasaje. Estamos en Hechos 4, del 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían, ¿qué cosa? Heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes administraban los fondos? Los apóstoles. Ellos eran los que manejaban eso. Más adelante, en el capítulo 6, ya no lo manejaron porque se metieron en un problema de la distribución. Pero veamos aquí en la manera cómo hacía la iglesia, cómo podía apoyar a la iglesia los hermanos que tenían situaciones de necesidad. La iglesia tenía necesidades. Hermanos, la luz eléctrica viene gratis. Cada bimestre hay que pagar el recibo, hay que pagar el agua, hay que pagar predial, hay que pagar muchas cosas. ¿Y de dónde va a salir esto, hermanos? Por eso es que Dios nos suple de trabajos y por eso Dios nos bendice para que podamos ofrendar. Por eso es que Dios pone en nuestras manos ciertas cosas o pone cierto trabajo para que podamos dar. Y aquí en este caso la iglesia de Jerusalén hacía eso. Ahora vemos un ejemplo, o vamos a ver 2 ejemplos así rápidamente. 2 ejemplos. Vayamos al capítulo 9, versículo 36, por favor, allá adelantito. 9:36. 9:36. Veamos un ejemplo aquí. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en qué cosa más. Y en limosna. Aquí se le llama limosna, en ofrendas. ¿Qué hacía Dorcas? Ofrendaba. Era una discípula del Señor. Miren, aquí está un ejemplo muy especial. Ahora vamos a ver otro ejemplo de alguien que ni era cristiano, pero ya estaba ofrendando. Vamos al capítulo 10, por favor. Versículos del 1 al 2, por favor. Hechos 10, del 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas, ¿qué cosas? Limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ni siquiera era cristiano. Cornelio no era cristiano todavía y ya estaba ofrendando.
¿Sabe que hay gente que le gusta participar para la obra de Dios, que ni siquiera es cristiano? Ahora, cuanto más nosotros que hemos recibido de la gracia de Dios, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 10, de gracia recibiste, dad de gracia. Tenemos que aprender a diezmar y a ofrendar para la obra de Dios. El diezmo no se lo lleva el pastor, hermano. Quitémonos esa idea de que, bueno, hay malos ejemplos, sí, hay gente que es tramposa, hay gente que es mala en las iglesias y hace cosas que no están bien. Pero cuando hay hombres honestos en el servicio de Dios, hay que apoyarlos. Y tenemos que aprender a ofrendar, que no se nos pase el día domingo sin dar nuestro diezmo. Bueno, si ganamos por semana, si lo hacemos por quincena, que sea quincena, y si es por mes, pero tenemos que darlo porque es la bendición para nuestras propias vidas. Malaquías hizo un reproche, el profeta Malaquías hizo un reproche para el pueblo de Israel diciéndole, me habéis robado, dice el Señor a través del profeta Malaquías, me habéis robado. Y el pueblo dijo, ¿en qué hemos robado a Dios? ¿Y qué dijo el Señor? En que no me has dado los diezmos. Y dice el Señor, y viene la invitación del Señor, traed los diezmos a la fulín, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y Dios va a bendecir nuestras vidas. Pero tenemos que darle lugar a Dios. El diezmo no es para el pastor, el diezmo es para Dios. Y Dios ya de allí lo distribuye para el sostenimiento del pastor y para la obra de nuestro Dios. Pero tenemos que hacer eso. La iglesia de Jerusalén participaba en ofrendar. Y podemos ver más pasajes en el Nuevo Testamento de cómo había personas que querían honrar al Señor a través de dar ofrendas y diezmos. Así es que tenemos que hacer eso, hermanos. La iglesia de Jerusalén nos está dando ese ejemplo. Número 1, era una iglesia que oraba. Número 2, era una iglesia, ¿qué más? Que predicaba el evangelio. Tercero, era una iglesia que meditaba y se alimentaba de la palabra de Dios. Número 4, era una iglesia que ofrendaba de corazón. Un día le preguntaron a unos jóvenes mormones, oigan, ustedes, ¿cómo le hacen para sostener a sus líderes? Sin ningún problema. Le dijeron los jóvenes mormones, sin ningún problema. Les damos todo lo que ellos piden. Es más, nosotros le pedimos a nuestros líderes que no descosan las bolsas de sus sacos, que no las descosan. Les damos tarjetas bancarias para que usen lo que quieren. ¿Por qué los mormones están en todo el mundo? ¿Por qué los mormones llegan a un lugar y compran el terreno, levantan el templo y después lo llenan? Porque están dispuestos siempre a dar. Porque dan. Ese es su secreto de ellos. Tal vez lo veamos mal, tal vez lo critiquemos, sí, pero ellos están haciendo su obra. Si nosotros ponemos actitudes negativas en el dar, el mal es para nosotros. Porque el Señor desea bendecirnos. ¿Y cuál es el texto que utilizamos para la ofrenda? Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Porque qué? Porque Dios, ¿a quién ama? Al dador alegre. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor supla nuestras necesidades. Tenemos que aprender a darle para su obra. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermanos. ¿Sí? Los diezmos es la 10ª parte de lo que Dios nos da de nuestros ingresos, sean quincenales, semanales, mensuales. Es la 10ª parte. Nos quedamos con las 9 partes. Y las ofrendas son voluntarias de lo que salga en nuestro corazón. El pastor no va a andar buscándoles, diciéndole, hermanos, su diezmo. Hay iglesias que sí lo hacen y hay pastores que sí lo hacen. Aquí nosotros no lo hacemos.
O no sé si quieren que se haga así de esa manera, no sé, hagamos una sesión extraordinaria para que a partir de aquí, pues hay que ir a tocar sus casas y a ver, ya es lunes y no entregó su diezmo. No, aquí no hacemos eso, hermanos, porque tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir con el deseo de que la obra de Dios se lleve a cabo, y es para honrar al Señor. Así es que veamos este ejemplo en la iglesia de Jerusalén. 4 directrices. Pensemos nuevamente. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que compartía el evangelio. Era una iglesia que estudiaba la palabra y con eso se alimentaba. Y era una iglesia que ofrendaba. Era una iglesia que ofrendaba. 4 directrices en la iglesia de Jerusalén. Ahora, hermanos, eso ocurrió hace 2000 años. Porque ¿hace cuánto surgió la iglesia de Jerusalén? Y nos está dando este ejemplo. 2000 años después nos está dando la enseñanza de cómo podemos hacer que la obra de Dios crezca. ¿Y si creció o no creció? Claro que sí. Claro que sí. Creció de una manera tan grandiosa que por eso estamos aquí, hermanos. Porque hubo hermanos dispuestos a poder realizar lo que Dios les había puesto en su corazón. Y por eso llegamos a este momento. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y nos permita seguir creciendo con su ayuda. Dios es grande y para el Señor nada es imposible. Además, el Señor Jesucristo es el dueño y amo de nuestra iglesia. Así es que oremos, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por llegar a este aniversario. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros hermanos en este lugar.